Esto es Celeste Extrovertida y Carmen. Bien, este es otro episodio de Celeste Extrovertida. Hoy están solo conmigo, que soy Cande, y vamos a hablar de la película de La Sustancia, pero no vamos a decir lo que todo el mundo dijo sobre la gran crítica que hace a la sociedad, al machismo, a esa búsqueda inalcanzable sobre la belleza eterna, sino que mi idea es interrelacionarla con dos historias que ya salieron hace unos años. La primera historia sería con La muerte le sienta bien, que es una película de 1992, que está Meryl Streep, es bastante conocida, y después con El retrato de Dorian Gray. Me voy a basar particularmente con El retrato de Dorian Gray en la película que salió en el 2009 con Ben Banners y Colin Firth, que los amamos básicamente. Y estas tres películas tienen algo muy interesante, que es cómo sus protagonistas, que en el caso de La Sustancia es Elizabeth Sparkle, en el caso de La muerte le sienta bien tenemos a los personajes de Madeline and Helen, que son interpretados Madeline por Meryl Streep y Helen por Goldie Hawn, y bueno, en El retrato de Dorian Gray tenemos a Dorian Gray. Otro dio 5 puntos que voy a tocar, que obviamente todos están conectados los unos con los otros, que me parecen importantes para hablar. Bien, el primer punto sería la inmortalidad y la juventud eterna. En los tres productos fílmicos tenemos a todos los protagonistas que están de alguna manera obsesionados con ser inmortales, con ser eternamente jóvenes. En el caso de La Sustancia es Elizabeth Sparkle quien toma un químico o un medicamento, no sabría muy bien cómo definirlo como tal, que hace que nazca una nueva versión de ella misma a través de ella misma, lo cual es un poco grotesco, que es más joven. Entonces ella vive tanto su versión adulta como su versión joven al mismo tiempo y se van turnando la una con la otra, pero es una manera de conseguir la inmortalidad. ¿Por qué? Porque todo es la misma conciencia. Después tenemos a La muerte sienta bien, tenemos al personaje de Matt y al personaje de Hell, que toman una pócima mágica que las hace volver a lo que vendrían siendo sus 30, sus 20 y que hacen que no puedan morir, que tampoco sé si es un gran spoiler, salió en 1992, así no sé cuántos años, pero que justamente están buscando eso, ser eternamente jóvenes. Y hay una frase muy importante que se recalca en la película, dos escenas muy importantes de la película, que dice ir en contra de las leyes de la naturaleza. En los tres productos hay una obsesión por la belleza que es en estas tres películas una simbología, un sinónimo de lo que significa la inmortalidad para ellos. Bien, ya dando un contexto sobre las tres películas, me parece importante mencionar lo siguiente, que es que en cada película, cada uno de los protagonistas paga un precio por la eterna juventud. En el caso de La Sustancia, sabemos que Elizabeth toma justamente lo que sería la medicación de la sustancia, en donde nace su otro yo, que se llama Sue, pero que las dos comparten la misma conciencia, básicamente. Las dos, al compartir la misma conciencia, se tienen que ir turnando la una con la otra para justamente poder vivir juntas en distintos cuerpos, pero con una misma mente. Lo que sucede en La Sustancia es que justamente Sue, que es la conciencia de Elizabeth, es la misma, empieza a tomar más tiempo del que debería. Usualmente era una semana y una semana, pero ella empieza a tomar tal vez una semana y un día, 2 semanas, y así sucesivamente. ¿Y qué pasa? Lo que toma una se lo saca la otra. Entonces el cuerpo de Elizabeth se empieza a descomponer y se empieza a envejecer paulatinamente y desaforadamente. ¿Por qué digo paulatinamente? Porque empieza a suceder en determinadas partes de su cuerpo, por ejemplo un dedo o una de mano, y así sucesivamente. Pero desaforadamente, ¿por qué? Porque empieza a envejecer esa parte de su cuerpo muy rápido. No es 1 o 2 años, sino que son 20, 30, 40 inclusive. Entonces, ¿qué pasa? Aún compartiendo la misma conciencia, Elizabeth sigue tomando la decisión de que Sue pase más tiempo al frente, básicamente, me parece que es buena manera de ejemplificarlo, y siendo joven. Y algo que me parece muy interesante es que, como sabemos, Elizabeth trabajaba haciendo esos shows, esos programas de ejercicio en casa y demás, y ella es despedida porque, bueno, cumplió 50. Y casi lo primero que hace el personaje de Sue, hace Elizabeth siendo Sue, es
ir de nuevo a ese mismo programa con esas mismas personas para hacer de nuevo el programa con un grupo de personas que ya la descartó después simplemente la edad. Que para esas personas Elizabeth no tenía ningún valor, que era completamente descartable, que era completamente olvidable. Y me parece interesante justamente eso porque aún así ella sigue eligiendo un grupo de personas que no la quiere. No la quiere verdaderamente y no la valora. En el caso de justamente La muerte le sienta bien, me parece que es una total y constante competencia la una con la otra. Del personaje de Madeline y el personaje Helen están constantemente peleando la una con la otra por quién es más bonita, quién es más exitosa, quién tiene tal novio, quién tiene el otro, quién tiene esto, quién tiene aquello. Y llega el momento en el cual quién se ve más joven. Lo cual hace que ambas dos se terminan tomando esa pócima mágica, la cual tiene un precio muy alto, como ya mencioné, que es el de no poder morirse y el de si te pasa algo tu cuerpo va a quedar así para siempre, porque se congela en el tiempo. En cambio, con el retrato de Dorian Gray vemos como él hizo un trato para que su retrato justamente sea el que envejezca y él no. Pero ¿qué pasa? El retrato no solo envejece físicamente, como si fuera que le pasaban los años, sino que también Dorian, con el pasar de los años, la línea de su moral se va corriendo más y más y más y más y más, hasta que su mente termina completamente trastornada y completamente podrida, lo cual también se termina reflejando en el retrato. Y hay un punto en la historia, ahora me voy a referir en la película porque estoy hablando en la de 2009, que ya le pesa tanto la culpa que termina deshaciéndose de lo que hace que le pese la culpa, que es una manera gráfica literalmente de verlo. En todas las películas se ve justamente este precio por la belleza y la juventud y la búsqueda inalcanzable de la misma, y cómo cada uno de estos protagonistas, Elizabeth, Hale, Matt y Dorian, hacen hasta lo imposible por mantenerse eternamente jóvenes sin importarle el resto. En el caso de la sustancia es completamente frívolo y también es un poco autodestructivo, por lo que mencioné anteriormente, de que vuelve al mismo lugar donde la rechazaron. En el caso de La muerte sienta bien, no aceptan la ley natural, ley convencional de que naces, creces, morís, que es hasta cierto punto inevitable. Y hay algo muy interesante en la película de La muerte le sienta bien, que es que al final hay como una especie de reflexión y se dice que uno de los personajes, que es Ernest, que lo hace Bruce Willis, encontró la clave de la eterna juventud y hacen como un discurso todo filosófico que a mí me gustó bastante, la verdad. Pero ellas, aún todas deterioradas, se burlan, se ríen, ponen cara de asco, como diciendo no, eso no es. Y bueno, cuestión, en La muerte le sienta bien, sus cuerpos después de tantos años se empiezan a deteriorar. No porque la pócima no haya servido, sino porque la pócima dice específicamente que se tienen que cuidar y ellas no se cuidan el cuerpo, no cuidan su cuerpo, entonces el mismo se empieza a deteriorar y termina de una manera completamente asquerosa. En el caso de Dorian Gray es la transgresión moral como el precio de la juventud. No puede ser eterna su juventud. Hay un precio que tiene que pagar por ser él eternamente joven y es justamente llevar al límite el egoísmo y no le importa causarle el daño al otro. Justamente es corromper completamente el alma y la moral de Dorian. Bueno, siguiendo con ese hilo, es la destrucción del alma y la psique, justamente, el precio que tiene que pagar Dorian y cómo eso se va llevando. Que, bueno, en sí la historia del retrato de Dorian Gray es una constante división entre lo físico y lo moral, pero que al mismo tiempo conviven el uno con el otro. Mientras que su cuerpo y su cara y su físico se mantiene joven, como dije antes, el retrato de él se va deteriorando, no solo físicamente, sino también mentalmente. En el caso de la sustancia, como ya dije, Elizabeth en empieza a tomar más tiempo del que debería, lo cual hace que el cuerpo de Elizabeth envejezca hasta terminar como el de la bruja mala de Blancanieves. Y cuando ella puede tomar la decisión diciendo, bueno, ya está, paro todo esto porque se me fue de las manos, decide que no, porque ve en la única salida que puede tener de volver a ser lo que era y que ya no es. La muerte le sienta bien, el físico, más allá de que se mantiene igual, como ya dije, sus cuerpos se van muriendo lentamente y ellas siguen buscando esa perfección, no les importa las consecuencias
y tienen una incapacidad de poder ver al otro muy importante, lo cual hace que sus relaciones mueran y que no puedan seguir floreciendo. O sea, ven al otro como una manera de poder ellas seguir progresando, lo cual hace que el otro se sienta completamente desvalorizado, como en el caso de Ernest, que Ernest es el personaje más importante, que decide huir, Ernest decide no sucumbirse a la tentación de la juventud eterna, y ella sí. Y Ernest después tiene una vida, tiene hijos y demás, y ellas se quedan estancadas en esa búsqueda impecable. Las consecuencias ya las mencioné en Dorian, es justamente la destrucción total de la moral y de su alma. En cambio, en La muerte le sienta bien, las sustancias son mucho más gráficas, son mucho más físicas. Al final de la película, La sustancia, el personaje de Zuko y el personaje de Elizabeth, con una cosa rara, crea un nuevo cuerpo, crea una nueva persona completamente monstruosa, lo cual también siento que es una representación muy gráfica de lo podrida y lo rara y lo ambigua y extraña que tenía la mente de Elizabeth en ese momento. Como es que Elizabeth tenía la mente tan trastornada por esa búsqueda de la belleza eterna, que siento que esa criatura que está al final de la película es una clara ejemplificación de eso. Y en La muerte le siento bien, reitero, siento que estoy dando muchas vueltas sobre lo mismo, pero que todo está tan conectado que me parece importante. Es justamente que su cuerpo ya se empieza a deteriorar. En algún momento de la película en cual estos personajes mueren y como habían tomado la pócima, siguen vivas. Pero ¿qué pasa? Sus cuerpos parecen muertos, entonces se empiezan a pintar y hacen capas y capas y capas de pintura. Y no sé si alguien es pintor o no de los que están escuchando, pero ustedes sabrán que cuando pintás y pintás sobre y haces capas y capas y capas, las mismas capas se van deteriorando. Se va saliendo la pintura, se van haciendo burbujas, se van haciendo escamas, etcétera, etcétera. Y se termina, esa búsqueda por la belleza eterna termina haciendo que sus cuerpos se vean completamente deteriorados, como si hubieran sido quemados. Y es como terminan siendo todo lo opuesto, porque en la escena final las vemos y vemos cómo parecen en realidad viejas por todas esas capas de pintura que tienen. Entonces es divertido pensar que ellas en la búsqueda de la eterna juventud terminaron consiguiendo lo opuesto. Y por último tenemos el narcisismo y el ego. En cuanto a la sustancia y La muerte le sienta bien, no siento que sean particularmente narcisistas. Tal vez las chicas La muerte le sienta bien, sí, pero no creo que Elizabeth sea narcisista. Siento que es una persona completamente rota y que durante toda su vida su única valoración fue en cuanto a su físico, y cuando su físico no fue valorado, tuvo que buscar la manera de solucionar eso y buscar un nuevo físico que sí sea valorado en el mismo lugar en el cual había sido desvalorizado su primer físico. Entonces también termina siendo que su mente se termine quebrando lentamente por esa búsqueda de la valoración del otro que nunca existió, que el otro no le importa. En cuanto a La muerte sienta bien, siento que es una pelea de egos, más que nada, quién es más bonita, quién es más exitosa, quién tiene a quién tiene a aquel, que algo narcisista. Creo que en cuanto a lo narcisista sería relacionado en cuando no pueden ver al otro. No pueden ver al otro. O cuando ven al otro lo ven como un medio, no como un sujeto. Y eso hace que justamente sus relaciones con las otras personas sean superficiales. Incluso entre ellas mismas al inicio de la película era completamente superficial. Después con Ernest también era superficial. ¿Por qué? Porque era sacarle lo que la otra tenía. Entonces es una constante lucha de egos, más que narcisista. En cambio con Dorian Gray sí siento que sea narcisista, tal vez no al inicio. Tal vez al inicio de la historia era más bien ególatra que narcisista, pero una vez que su alma y su mente se terminaron pudriendo y destruyendo y corrompiendo, siento que ya terminó teniendo un espectro más narcisista. Tampoco soy psicóloga para analizar a Dorian Gray. Y que bueno, era una persona que su obsesión justamente era tan grande que estaba dispuesto a cualquier cosa por mantener la imagen perfecta, lo cual se ve en sus acciones, y cómo poco a poco se va centrando tanto por lo físico que se va desconectando por su moral, lo cual termina llevando su vida a la total y completa decadencia. Me parece como interesante como conclusión que todos estos personajes siempre buscaban, o sea, siempre vieron reflejada la aceptación del otro a través de la juventud y la belleza. Pero cómo esto también hace que se vayan destruyendo poco a poco entre ellos. Cómo es que, podríamos haber hecho algo mucho mejor, o podríamos haber mucho mejor que esto, y no aceptar también crecer. Creo que ellos nunca aceptaron no ser más lo que eran. Entonces siento que eso hizo que sus mentes se terminaran deteriorando a tal nivel que su cuerpo también lo tuvo que demostrar. Algo que, o sea, yo por ejemplo, yo tengo 21 años, soy joven y demás, pero por ejemplo no tengo un mango. Y alguien de 50 años tiene plata. Entonces me parece importante como que llegar a la conclusión de que siempre te va a faltar algo en la vida. O sea, sos grande y vas a tener toda la experiencia, vas a tener toda la plata del mundo y demás, pero vas a tener tiempo.
y tal vez no vas a ser joven, no vas a tener energía. Cada vez sos joven, tenés tiempo, tenés energía, pero no tenés ningún medio como para poder ejemplificar y poder realizar tus deseos. Y siento que siempre hay un tema de la búsqueda por la belleza eterna y demás, que no sé qué tan piola está, porque incluso en series y películas como de vampiros y demás, siempre se ve ese lado B de la destrucción y el no poder envejecer como algo que esos sujetos añoran hasta cierto punto. En La Sustancia se hace una clara reflexión moderna sobre los avances de la medicina estética más que nada y sobre cómo uno se puede inyectar botox, ácido hialurónico, implantes y demás, pero que lo mismo no va a hacer que el tiempo pase. Inevitablemente vamos todos a morir. Ay, me puse súper filosófica, por Dios. Yo quería hacerlo un poco más divertido y no me salió. Bueno, vamos a morir y es inevitable. Entonces es mejor, en vez de estar constantemente obsesionado por la belleza y perder tiempo en eso, tal vez aprovechar el tiempo en otras cosas. Está perfecto, yo me hago la skincare, yo soy obsesionada con la skincare y demás, pero no dejo pasar tal vez años de mi vida en ponerme cremas. En cambio, en La Muerte le sienta bien. Es más bien una comedia. Yo me reí, ya la vi 2 veces en menos de un mes y me cagué de la risa. Me encanta. También, al ser una comedia, no siento que haya una reflexión tan grande al final de la película, pero siento como tal vez en esa búsqueda de la belleza y demás, terminas encontrando el efecto contrario. Siento que es como mucho más literal. Perdón si hay ruido de fondo, alguien está narrando fútbol. Perdón, cosas que pasan en una escuela de periodismo. No, pero en La Muerte le sienta bien. Siento que la mayor conclusión o la mayor reflexión que hay al final es justamente el efecto adverso que puede estar, que está vinculado con esa búsqueda eterna. Y en el retrato de Dorian Gray creo que se hace es mucho más profunda, hace una meditación filosófica, ahí estaba la palabra, la tenía anotada, sobre el precio que hay que pagar, sobre la moral y la belleza y la juventud. En La Sustancia y en La Muerte siento bien, siento que son mucho más físicas las consecuencias, en cambio en el retrato de Dorian Gray es mucho más moral y psicológico, que me parece también un poco más realista en ese sentido, porque bueno, él al fin y al cabo hizo un trato y otra parte envejece, él no envejece, otro envejece, que es su retrato justamente, pero me parece que en base a eso, qué tan profundo está la destrucción y la muerte y la putrefacción de la psiquis, me parece mucho más interesante tal vez que lo que plantea cómo lo plantea La Sustancia o La Muerte de Saint David. De igual manera, todos estos personajes tienen algo en común, que es la eterna búsqueda de la juventud y de la perfección, que hay una película que está muy buena que es Whiplash, que es un poco más realista en cuanto a este tema de la búsqueda eterna de la perfección, que es muy buena y que creo que justamente la búsqueda de la obsesión hace que te obsesiones y cómo esa obsesión lleva a la autodestrucción. En Whiplash creo que, bueno, si a alguien le interesa el tema o le gusta escuchar mis recomendaciones o ver mis recomendaciones, les recomiendo que la vean, está bastante buena. Salió hace poquito. Bueno, hace poquito no, hace unos años, pero está bastante buena. Y cómo justamente es más realista en cuanto a la destrucción que conlleva la búsqueda de la perfección. Bueno, eso fue todo por hoy. Somos Cereza Extrovertida. Este es un episodio individual con Cande, que va a salir todos los meses. También tienen episodios individuales con Eve en las plataformas de Spotify. Tienen nuestros 2 episodios y también un episodio en conjunto, que nuestro primero fue de Twilight, así que vayan a verlo. Y el de Eve sobre spin-off. Así que, bueno, vamos a tener que ir a escucharlo. Vayan a verlo, dije. Vayan a ver el episodio de Twilight en YouTube. Me confundí. En nuestras redes sociales nos vas a encontrar como Cereza Extrovertida en todas. Igual después en la descripción de nuestro perfil en Spotify van a poder ver los links y o cómo se escriben nuestros usuarios en el resto de las plataformas. Eso fue todo. No sé todavía cómo cerrar esto, así que probablemente siga parafraseando. ¿Saben qué? No, mejor ruido de mate y terminamos.